Bueno, jóvenes, buenos días. Les decía, vamos a empezar con vectores en R2. Un vector es un segmento dirigido, el cual tiene un punto inicial y un punto final, como vemos en la siguiente figura. El punto inicial aquí sería P. P es el punto inicial o punto de partida, y Q sería el punto final o el punto de llegada. Listo. Y tenemos también que 0, el punto 0,0, que es llamado el punto origen o punto inicial. Punto inicial, o podemos llamarlo como punto origen. Y R sería el punto final. Listo. Ahora, un vector en el plano es un par ordenado de números reales a b. Los números se denominan elementos o componentes del vector, lo mismo que hacíamos con las matrices. En las matrices hablábamos de los elementos de las matrices o las componentes de las matrices. Aquí es similar con los vectores, ya que un vector es una matriz. Ahora, el vector 0 es el vector 0,0, que fue lo que nosotros escribimos aquí en la diapositiva, aquí en lo que acabamos de escribir, que es el punto inicial o punto origen. Bueno, continuamos. Digamos que tenemos un vector B, que es el que tengo aquí. Este vector B lo voy a llamar a ese vector A, B. Bueno, entonces vamos a estudiar lo que es la magnitud. Yo quiero, a ver, este vector B también es denotado como el inicial con el final. Este vector B yo lo puedo escribir como el vector, se denota así, OR, y arriba se le coloca una flechita. Entonces vamos a hablar de la magnitud. Ojo, en muchas ocasiones se le llama, voy a escribirlos aquí, magnitud, longitud o norma del vector. Estas tres palabras son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la magnitud o la norma o la longitud de un vector? Se define mediante la siguiente fórmula. Y se denota así: la magnitud del vector B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Si tenemos, a ver, un vector que no se desprende o que no parte del origen, digamos, tenemos este vector así, que tiene un punto de partida A y un punto de llegada B. Ese punto A vamos a denotarlo como A1, B1, y ese punto B sería A2, B2. Este aquí sería A1, este sería A2, aquí sería B1 y acá arriba sería B2. Entonces, cuando el vector no se encuentra en el origen, sino en un punto aislado al origen, la longitud del vector, que vamos a denotar AB, así, este vector AB, la longitud sería la raíz cuadrada de ¿quién? De A sub 2 menos A sub 1 al cuadrado más B sub 2 menos B1 al cuadrado.
Esa sería la fórmula para hallar la magnitud del vector. Esa es la misma fórmula que ustedes vieron en el bachillerato cuando hablaban de la distancia. Si recuerdan, distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos sería lo mismo que esta misma expresión que se encuentra acá. O sea, entonces, magnitud, longitud, norma o distancia es lo mismo. O sea, se dicen de diferentes formas, pero al final es lo mismo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dado los vectores B y W, ojo, ahí lo estoy trabajando como vectores. Porque una cosa es un punto, digamos, si yo lo coloco así, eso sería un punto, pero cuando yo lo coloco una igualdad, aquí vamos a expresarlo así, y le coloco una barra arriba, estoy hablando del vector. O en otros libros lo colocan como en negrilla para no colocarles la flechita encima. Listo, entonces aquí yo lo voy a denotar y en las diapositivas como en negrilla o con la letra y una flechita encima. Ese sería vector. Pero si yo le coloco así, digamos a 3,2, ese sería un punto en el plano. Pero si yo lo coloco así, ese sería el vector 3,2. Ojo la diferencia entre una cosa y otra. Listo, entonces vamos a realizar ese ejemplo. Vamos a encontrar la magnitud o longitud de esos dos vectores. Vamos a dibujar los vectores, primero que todo. Vamos a dibujar los vectores. El vector B sería 1, 2, 1, 2. Entonces sería, colocamos como si fuera el punto, entonces arrancamos del origen y lo llevamos hacia acá. Y este es el vector B. Ahora, el vector W estaría ubicado menos 1. Decía que vamos a dibujar el vector W. Sería menos 1, 3. 1, 2, 3. Ese menos 1, 3. Entonces, vamos a dibujarlo con otro color. Y este sería el vector W. Ahora, lo que yo quiero es calcular la longitud primero del vector B. Sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de A cuadrado. ¿Pero quién es A cuadrado? A, ¿vale? Este es A y este es B. Exactamente, sería 2 a la 2 más 2 a la 2. Y esto quedaría como 4 más 4 y eso daría 8. Y esto da 2 raíz de 2. O sea que la longitud norma o magnitud del vector sería 2 raíz de 2, la del vector B. Ahora, la del vector W, A sería menos 1 y B sería 3. Entonces sería la raíz cuadrada. Bueno, aquí sería menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado y eso da como resultado menos 1 al cuadrado es 1 más 3 al cuadrado es 9 y eso da 10. Entonces la longitud del vector W es raíz de 10. Bueno, ahora vamos a estudiar otro concepto, que es el concepto de dirección del vector, de un vector. Dice, se define la dirección de un vector B como el ángulo medido en radianes que forma el vector con el lado positivo del eje X. Por convención se escoge θ, que está dentro del intervalo 0, 2 pi. Bueno, entonces, jóvenes, de la figura podemos ver que la tangente, ¿cierto?
de teta sería igual a ¿quién? A ver. Entonces sería cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. A ver, como yo quiero encontrar el ángulo de inclinación, entonces el ángulo se encontraría como teta igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. Eso lo utilizan la calculadora y encuentran el ángulo de inclinación. ¿Estamos? Que ese ángulo es lo que nosotros denominamos como la dirección del vector. Bueno, entonces vamos a continuar con algunos conceptos. Primer concepto. Bueno, pero antes vamos a hacer un ejemplo de cómo encontrar el ángulo o la dirección de ese vector. Dados, vamos a escribir ejemplo. Dado el vector calcule teta. Entonces, lo primero que debemos hacer es, vamos a graficar ese vector. Entonces, la gráfica de ese vector me queda menos 1, 1, 2, 3. Asumamos que eso es un plano cartesiano. Entonces, este es el vector. Este es el vector que nosotros vamos a llamar B. Listo. Entonces, jóvenes, el ángulo que vamos a conseguir. Listo. Entonces, la tangente, vamos a llamarle aquí ángulo alfa. Listo. Entonces, tangente de alfa sería igual a cateto opuesto, ¿cierto? Que es 3 sobre cateto adyacente, que es 1. Y esto me daría 3. Ahora, alfa es igual a tangente a la menos 1 de 3. Listo, joven. Entonces esto da aproximadamente 71 grados. Listo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de teta? Sería 1,08 grados. También sería un valor aproximado. Listo. Y así podemos encontrar entonces lo que nos piden, que es el ángulo teta. Bueno, ahora vamos con otros concepticos. Dice que si alfa es un escalar diferente de 0, entonces la dirección del vector alfa b es igual a la dirección del vector b. O sea, jóvenes, miren, yo tengo este vector. Vamos a escribir aquí primero la... Tengo este vector. Tengo este vector B. Tengo ese vector B. Dice que la dirección con esta... Dice que la dirección de B, si alfa es un escalar diferente de 0 y yo multiplico el alfa por el b, entonces la dirección del vector alfa b es la misma. Listo, la dirección de alfa b es la misma siempre y cuando alfa sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si alfa es mayor que 0, el vector lo que hace es prolongarse. Si alfa
es menor que 0, el vector lo que hace es contraerse. ¿Sí estamos? Ahora, la dirección del vector alfa b es igual a la dirección opuesta del vector b si alfa es menor que 0. O sea, si alfa es menor que 0, entonces la dirección sería una dirección opuesta. O sea, el vector iría hacia acá. Entonces tendría una dirección opuesta. ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tengo un vector b, que es el vector 3,1. Y tengo un escalar más o menos, vamos a escribir así, más o menos 2. O sea, ojo, tengo un escalar positivo y tengo un escalar negativo. Entonces vamos a ver qué ocurre con esos vectores. Con esos vectores. Entonces tenemos este plano aquí y ubicamos este vector. Vamos a ubicar el vector. Entonces el vector es 3, 1. Sería 1, 2, 3, 1. Sería algo como por aquí. Y este es lo que nosotros vamos a llamar el vector b. Ahora, si nosotros ese vector b lo multiplicamos por el escalar igual a 2, entonces vamos a escribir si alfa es igual a 2, entonces alfa b me quedaría como 2 por 3, 1, y esto sería 6,2. Lo mismo que ocurría con las matrices. Recuerden que cuando nosotros multiplicamos un escalar por una matriz, multiplicamos el escalar por cada componente de la matriz. Entonces aquí hacemos lo mismo, multiplicamos el escalar por cada componente del vector. Listo, entonces el nuevo vector sería, lo voy a hacer aquí en verde, sería 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 2 sería aquí. Entonces mi vector quedaría más o menos aquí. Y este es el nuevo vector que yo voy a llamar alfa b. Listo, entonces, ¿qué pasó cuando el escalar era positivo? Tiene la misma dirección, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si el escalar es negativo? Entonces, vamos a hacer. Ahora, si alfa es menos 2, entonces alfa b aquí sería ¿cuánto? Menos 6, menos 2. Entonces la dirección me imagino que sería opuesta, ¿cierto? Menos 6, aquí con naranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2 sería algo así. Y este sería el otro vector alfa b, pero aquí alfa es negativo y aquí alfa es positivo. Mire, cuando es mayor que 0 se mantiene la dirección, está en la misma dirección, pero cuando es menor que 0 el escalar, entonces las direcciones son opuestas. Bueno, con otra nota tenemos, otras notas u otros conceptos tenemos que los vectores, o sea, si yo tengo
U menos B, ojo, la recta, bueno, como ocurre en las matrices, la suma de dos matrices del mismo tamaño es otra matriz. La recta de dos matrices del mismo tamaño es otra matriz. Ahora bien, jóvenes, la recta o la suma de dos vectores del mismo tamaño es un vector. Entonces, si yo tengo dos vectores U y B, el vector U y el vector B, entonces U menos B, el vector U menos B y el vector B menos U, a ver, tienen la misma magnitud, longitud, pero las direcciones son opuestas. O sea, estos dos vectores tienen la misma magnitud, pero las direcciones son opuestas. Tenemos que existen dos vectores especiales en R2 que nos permiten representar cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denotan como estos vectores I y J. Estos vectores se dice que son vectores coordenados unitarios, cuya longitud es 1. Listo. Estos dos vectores coordenados unitarios, que son I y J, este I, que se escribe así y es 1,0, y J, que es 0,1, es lo que nosotros conocemos como vectores coordenados unitarios. De longitud 1, o sea, la longitud de I es igual a 1, la longitud de J es igual a 1. Ahora, esos vectores, o sea, yo puedo expresar, jóvenes, cualquier vector como combinación lineal de los vectores unitarios I, J. Digamos, yo tengo el vector B, 3,4. Este vector lo puedo expresar como una combinación lineal entre I y J. ¿Cómo así? O sea que este vector yo lo puedo escribir como 3i más 4j. O sea, tener esto es tener esto y tener esto es tener esto. O sea, se escriben de forma diferente, pero a la final es lo mismo. Un vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Entonces vamos a hacer un ejemplo y a comprobar que este vector que les voy a colocar ahorita es unitario. O sea, este vector es unitario. ¿Por qué es unitario? ¿Por qué ese vector es unitario? Para que ese vector sea unitario, para que este vector que está aquí señalado en rojo sea unitario, ¿qué debería ocurrir? Exactamente, que U, la magnitud de ese vector debe dar 1. Si no me da 1, entonces ese vector no sería unitario. Bueno, entonces vamos a ver. Me acomodo más escribiendo este vector de la forma tradicional, 1/2, raíz de 3 sobre 2. Ahora, ¿cuál sería la magnitud del vector? Sería la raíz cuadrada de 1/2 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Esto me da como resultado 1 sobre 4 más 3 sobre 4, y esto me da la raíz cuadrada de 4 sobre 4 y esto da como resultado 1. O sea, ese vector es un vector unitario. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Yo voy a convertir, a través de un vector más que todo, un vector diferente de 0, voy a obtener un vector unitario.
¿Cómo hago eso? Vamos a hacer eso mediante un ejemplo. Bueno, digamos que yo tengo el vector 1 menos 2. Ese es un vector diferente de 0. Vamos a ver si ese vector es unitario. ¿Cómo compruebo eso? Calculando la norma. Y si la norma da 1, entonces ese vector es unitario. Si no da 1, yo voy a tratar de convertirlo en un vector unitario. O a través de ese vector buscar un vector unitario. Vamos a mirar. Primero calculamos la norma o longitud. Sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y eso me da como resultado raíz cuadrada de 5. Listo, entonces el vector no es unitario. Entonces, pero existe una forma de a través de ese vector buscar un vector unitario. ¿Cómo lo consigo? Digamos que es W y W es igual a B sobre la longitud de B. Listo, entonces vamos a ver este nuevo vector W que voy a sacar a través de este vector sí es unitario y eso lo vamos a comprobar a continuación. Ese sería W es igual a ¿quién? A B, que es 1 menos 2 sobre la norma del vector B, pero la norma es raíz de 5. Ahora, este me quedaría como 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. O escribiéndolo en forma de combinación lineal entre I y J, me quedaría 1 raíz de 5 y menos 2 sobre raíz de 5 J. Listo, ojo, pero eso no era el objetivo. El objetivo es comprobar que precisamente este vector W es unitario. Bueno, ¿cómo hago eso? A través de la longitud del vector. Entonces yo tengo la longitud del vector W es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 sobre raíz de 5 al cuadrado más menos 2 raíz de 5 al cuadrado. Eso me debe dar 1. Si no me da 1, entonces he fallado en algo. Vamos a mirar. Raíz cuadrada de ¿quién? De 1 sobre 5 más 2 al cuadrado es 4 sobre 5 y eso me daría la raíz cuadrada de 5 sobre 5 y eso da como resultado 1. O sea que a través de un vector diferente de 0, no unitario, yo puedo conseguir un vector unitario. Bueno, vamos a hablar ahora de producto escalar. Digamos que yo tengo dos vectores, vector U y el vector B. Pero el vector U tiene como componentes A, B y el vector B tiene como componentes, digamos, C, D. Entonces, el producto escalar o producto punto, también conocido, viene dado por la siguiente forma. Sería primero con primero, que sería A por C, más segundo con segundo, que sería B por D. O sea que el producto escalar de dos vectores me genera un número. La suma de dos vectores es un vector, pero el producto escalar o producto punto de dos vectores es un número. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo el vector A 1,2 y tengo el vector B
menos 3,1. A por B Bueno, repito, jóvenes, repito. El producto punto o el producto escalar de dos vectores es un número, no un vector. Entonces, haciendo uso de la fórmula anterior, me queda que esto da 1 por menos 3 más 2 por 1. Y esto me da menos 3 más 2. Y eso da como resultado menos 1. ¿Listo? Bueno, miren, dado dos vectores A y B, o como estamos trabajando dados dos vectores U y B, yo quiero encontrar, digamos que estos son los vectores, este es el vector U y este es el vector B. Digamos que yo quiero encontrar el ángulo generado entre esos dos vectores. Entonces, para encontrar el ángulo generado entre esos dos vectores, utilizo esta fórmula. Es coseno de phi, voy a colocarlo aquí, coseno de phi es igual a U por B sobre la norma de U por la norma de B. Bueno, digamos que yo quiero encontrar, vamos a colocarlo como un ejemplo, el ángulo generado entre A y B del ejemplo anterior. Entonces ya sabemos que A vale ¿cuánto? 1, 2, y de que B vale ¿cuánto? Menos 3, 1. Entonces, el ángulo, primero que necesitamos, la longitud de A y luego la longitud de B. La longitud de A es igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso da como resultado raíz de 5. La longitud de B es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso da raíz cuadrada de 10. Listo, entonces el coseno de phi es igual a U por B. 1, 2 por menos 3, 1. Bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer eso por aparte y luego aplicamos la fórmula. Vamos a hacer primero U por B, que en este caso no sería U por B, sino A por B. Pero A por B, según el ejemplo anterior, ya lo tenemos y me dio como resultado menos 1. Ahora sí voy a aplicar la fórmula. Entonces, coseno de phi es igual a ¿quién? A menos 1 sobre ¿quién? Sobre raíz de ¿cuánto? De 50. Listo, esto da entonces phi es igual a coseno a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 50. ¿Cuánto da eso? Pero aproximadamente igual 98 grados. Listo. Entonces, ese es el ángulo comprendido entre los vectores A y B.